Muy bien, estamos en la quinta semana dedicada especialmente para sociología de la Universidad Politécnica de Honduras. Estamos pasando lista a los que ya llegaron, ¿verdad? De manera especial, porque si alguno llega posteriormente, entonces para que me lo den a conocer posteriormente. Ok, ya pasé lista a Erika, Yadira, estoy con los de la sede de La Lima. La Lima, Yadira, Buenas Erika. noches, Ahí buenas está noches, Erika. presente, Eli. Muy bien, ya llegó. Jorge Alberto me había dicho que sí, que ahí estaba también. Lester Rolando Luna. No está. Tiffany Nicole Alcerro Garay. No está. Vamos con la sede de Danlí. Helen Isela Chávez. No está. Presente, Liz. Jazmín. Presente, Liz. ¿Quién dijo presente? Tiffany el Helen. Cerro. Helen Isela Chávez. Tiffany. Ah, no, es que ya la había pasado. Ahorita estaba con Helen. Aquí no me voy a corregir ya. Helen Isela Chávez. Ella sí no me dijo nada. No, no está. Ok, Yasmín Paola Gamero. No está. Sede de Choluteca. Choluteca. Andrea Celeste Sánchez. No está. Y la sede de La Paz, Ana Luisa Amaya. Ana Luisa Amaya. No está. Yarixa Suyapa Acosta. Presente, Eli. Ok, perfecto. Dos. Muy bien. ¿Alguien llegó posteriormente para pasar de lista? Están viendo ahorita en pantalla los que ya están. Me falta Lester Rolando. Me falta Ellen Isela. Me falta Yasmín Paola. Y falta Andrea Celeste y Ana Luisa Amaya. ¿Ninguno más ha llegado? Bueno, perfecto. Ok, entonces entramos ya directamente para la clase de hoy. Teniendo en consideración, ¿verdad? Que ya estamos en la quinta semana, vamos a adentrarnos cada vez más. Les comento que todavía la lista de los puntos que corresponden a la primera, segunda clase que recibieron con la anterior licenciada, aún no me los han hecho llegar. Así que sería bueno que presionaran un poquito ustedes también, ¿verdad? Para que se los entreguen esos puntos, porque tienen ese cuadro está vacío todavía. Así que yo ya mandé la nota, incluso a la licenciada creo que se le comunicó, se le envió el correo al correo institucional. Solamente estaba esperando los resultados, pero no sé, ¿verdad? A estas alturas me imagino que ya deberían de estar ya pues compartiendo, ¿no? O me imagino que todo el resto de los compañeros ya han de tener la lista, o no he dicho su nota, pero yo sigo esperando. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo nos dan los resultados. Así que sería bueno que vayan preguntando ustedes también a la parte de administración los puntos que ya ustedes hicieron sus trabajos y solamente necesitan saber cuántos obtuvieron, ¿verdad? De esos eran 30 puntos. Eran 30 puntos los que ustedes tienen ya que ver, haber sido evaluados. Okay. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy directamente, ¿verdad? De igual forma, voy a estarles haciendo alguna serie de preguntas, alguna serie de conversatorios para que ustedes y yo podamos hacer, pues, de una manera bastante interesante, ¿verdad? Lo que hoy vamos a compartir. Así que créanme que es bien, bien importante lo que vamos a hablar, porque vamos a abordar de algunos temas que yo sé que algunas cosas ya las saben, otras vamos a reforzar nada más y otras vamos a ir adquiriendo, ¿ok? Fíjense que el tema de hoy es bastante interesante porque hablamos de las clases sociales. ¿Ok? Las clases sociales, en referencia a qué, en cuanto a la historia, en cuanto a ciencia, en relación al conocimiento que se tiene de las clases sociales, ¿verdad? Las diferentes teorías que existen cuando hablamos de clases sociales, porque no solamente nos referimos a una sola persona o un solo un sociólogo o un politólogo, no, sino nos vamos a situar en varias cosas, ¿ok? Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacernos ya de entrada, y se la hago a Erika, por ejemplo. Erika, para que me encienda el micrófono. Erika, Dígame, Eli. eh, ¿usted cree que nosotros en Honduras, bueno, vamos a visitarnos en Honduras, ¿usted cree que nosotros en Honduras podemos ver bien marcado diferencias sociales bueno, en todos los sentidos? ¿Usted cree que se podrá decir que en Honduras sí se ve marcada esa diferencia de personas entre una clase y otra clase? Pues yo digo que sí, Eli.
eh, ¿cómo le digo? Dirigiéndonos por lo que es los estatus, eh, solamente, Ok, perfecto. A ver, Yarixa. Yarixa, según su parecer, Yarixa, ¿usted qué dice? ¿Usted cree que se ve muy marcado en las clases sociales en Honduras? Yo digo que sí, ¿cómo le dijera? Por niveles, digo yo, de prestigio, gente prestigiosa, una más que otra, no sé, más reconocida, creo yo, y varía la relación social ahí entre ellos y con los menos conocidos. Ok, muchas gracias, Yarixa. Y es que hago la pregunta porque hay desigualdad social. Vamos a decir de entrada que es cierto. Hay una gran desigualdad social, pero se originan cuando hablamos en esa terminología de clases sociales. Dos palabras, clases sociales. Y cuando hablamos de este tipo de clases sociales, nos vamos a ubicar a lo que son géneros, lo que es raza y lo que son credos, es decir, las creencias. Entonces, según podemos determinar, no estamos situados todos en un mismo ambiente, en una misma realidad social, llámese política, económica, ¿ok? Cultural, hay variedad. Entonces, vamos a decir de que hay diferentes tipos de teorías que nos explican las clases sociales, ¿ok? Entonces, una de las primeras teorías que vamos a analizar es la teoría funcionalista de las clases sociales. Para los funcionalistas, ojo, para los funcionalistas, una clase social es un conjunto de individuos, es un grupo de personas que comparten, como ya le decía bien la compañera, un estatus. Ok, un estatus, es decir, un estado. Un estatus es un estado de vida social que tiene que ver mucho con la parte económica, con la parte del poder y con la parte política. Ahora bien, hay un hombre que se llama Warner Hollingshead. Él propone 6 criterios básicos para poder identificar las clases sociales. Dice que depende bastante una de la ocupación, es decir, lo que se dedica, ¿no? El tipo de vivienda, es decir, los lugares, si son lugares de área rural, de área urbana, y dentro de las áreas urbana y rural también habría que ver si está en la parte más céntrica o está en la parte más retirada. Entonces, el área de residencia tiene mucho que ver así junto con el tipo de viviendas que son tal vez económicas, viviendas que tal vez son de cartón, podemos decir. Hay casas que son de madera, hay casas que son de ladrillo, etcétera, ¿ok? Bueno, también tiene otro criterio para poder identificar este tipo de clases, tiene que ver mucho con el fuente de ingreso. Ok, la fuente de ingreso. A esa fuente de ingreso, porque la fuente es decir, a lo que se dedica la persona, ¿verdad? De cómo obtiene el dinero, y la otra es el monto. Porque una cosa es a lo que se dedique y otra cosa es cuánto gana. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es el ingreso? Y entonces tiene mucho que ver la parte económica. Pero a ello también hay que agregarle otro dato importante, que es el nivel de educación. El nivel de educación nos da o nos genera a nosotros, quiera sea o no, un cierto tipo de clase dentro del ambiente, ¿verdad? Social. Entonces, son como los 6 tipos de 6 formas, ¿no? De categorías que nosotros podemos identificar por parte así como muy marcado, ¿no? Muy marcado de Warner. Ahora bien, pasando a Warner, vamos a ver otra cosa también. A su asociado Paul Lund. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Eh, Paul Lund va a hablar de una clase social, pero ya como a lo que considero yo, que es como la que más nosotros hemos escuchado mencionar. Aquellas clases de clase alta, clase baja, clase media y clase baja. Ya eso es para ustedes, ya lo han escuchado muchas veces. Pues entonces Warner, junto con el asociado Paul, ¿verdad? Describen ese tipo de clase. Dice que existe una clase alta alta, una clase alta baja y una clase media alta, una clase media baja, una clase baja alta, una clase más baja. Entonces, identifiquemos quiénes son, porque fíjense que a veces nosotros se nos puede olvidar, o no tanto olvidar, sino que a veces podemos como mezclar o confundir o enredar a veces ese tipo de terminología. Cuando se habla de la clase alta, nos referimos a un grupo que es conocido como la clase élite. La clase élite.
En Honduras nosotros pues tal vez no miramos así como tan marcado esto, ¿verdad? Porque ciertamente no hay algún tipo de rasgos o de características de, por ejemplo, de la clase noble, de la clase de la nobleza, ¿verdad? Donde ya tenemos cierto tipo de títulos, pues aquí en Honduras no los tenemos, ¿verdad? Más que todo nos vamos a la parte de política, un presidente, un congreso, ¿verdad? Es decir, los padres de la patria no está tan marcado como tal vez en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero de igual manera sí existe, o sea, sí existe hasta cierta medida. Entonces, la clase alta es aquella que se le denomina como la clase élite. ¿Y esta por qué se le denomina clase élite? Clase élite es porque lleva una historia, lleva una tradición, es decir, que esta clase alta, alta, no es porque tenga dinero o la haya conseguido, sino porque tiene dinero ciertamente, pero porque tiene historia, es decir, que esa parte social han sido reconocidos durante largo tiempo, durante muchos años, ¿ok? Es una larga tradición, por eso no cualquiera puede entrar a clase alta, alta, no cualquiera, porque si no tiene historia, no tiene tradición, entonces a partir de ahí nosotros identificamos de que no es parte, no es parte de esta clase. Hay gente que sueña y anhela con llegar a la clase alta, alta. El problema está de que si no tiene su tradición, si no viene de familia, nunca va a entrar, ¿verdad? Porque ellos tienen un estilo, tienen un sistema muy particular. Ahora, ¿dónde entran aquellos que dicen yo pues ya ahora mejoré mi situación económica, ahora estoy mucho mejor? Estos entran en la clase alta-baja. Estos son los nuevos ricos, que añoran, ansían poder ser reconocidos por la clase alta-alta, cosa que muy difícil va a ser, ¿verdad? Porque ellos saben de que son muy celosos con sus tradiciones, con sus costumbres, pero la clase alta-baja sueña y aspira a querer llegar a esa clase alta-alta, cosa que va a ser muy difícil. Ahora, la clase media-alta son los comerciantes, pero no cualquier comerciante, ¿verdad? Sino comerciantes que tienen una solidez, son dueños de empresas, son empresarios, que no tienen tal vez la inclinación a quererse convertir en la nobleza, no añoran llegar a la nobleza, pero viven en una situación social bastante buena, viven en una situación bastante buena, bastante interesante. Entonces, vamos a partir de ahí identificamos que hay una clase media alta que son empresarios, dueños de empresas, ¿verdad? Que no viven mal, viven bastante bien, muy acomodados, tienen todo lo necesario, viven con dignidad, pero no aspiran ya a la nobleza. ¿Ok? Ahora, está la clase media baja. La clase media baja es aquella que está formada particularmente por tal vez clérigos, sacerdotes, por pequeños comerciantes, ¿verdad? Por algunos obreros que son calificados, entonces baja un poquito la calidad, no calidad de humanismo, ¿ok? No, sino por la parte de la economía, de las finanzas, entonces, o la posición, ¿verdad? La posición donde ellos ejercen su trabajo, te baja un poquito, ¿no? Un nivel. Ahora, está la clase baja alta. La clase baja alta se refiere a los trabajadores que son calificados, a los obreros, pero que son respetables. Son personas respetables. Es decir, que en la sociedad no tienen dinero, aquella grande cantidad de dinero, ¿verdad? Porque son personas luchadoras, trabajadoras, que se esfuerzan, ¿verdad? Por sacar adelante su familia, por mejorar, por tener una vida un poco digna, ¿verdad? O más digna, pero son respetables, pero no llegan a ese nivel, ¿no? Esa es la clase baja alta. Y la clase más baja, pues ya se refiere a los obreros que son semicalificados. ¿Por qué semicalificados? Porque no tienen el conocimiento, personas que no han estudiado, personas que no cuentan con un tipo de educación, carecen, ¿verdad? Incluso muchas veces de trabajo, no tienen trabajo y viven en lugares pues un poquito más apartados, más los suburbios, ¿verdad? Entonces, claro, esta es la clase más baja, ¿ok? Miren qué interesante, ¿no? Como Paul y Warner ven esa clasificación de las clases sociales. Y no sé, a mí me gustaría consultarle a Jorge. Jorge, para que nos encienda el micrófono. Jorge, Buenas noches, dígame. Jorge, usted ya me imagino que había escuchado esta clasificación, pero no sé si la había escuchado así tan detalladamente como la explica Paul y como la explica Warner.
escuchamos, le escuchamos, Jorge. Creo que le está fallando el micrófono porque veo que lo tiene encendido, pero no le escucho nada. Es que tengo problemas con internet, Leo. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Que si usted ya había escuchado así, de esa manera como está desglosada, de esa forma como la desglosé, pero partiendo de lo que Paul y Warner ya habían dicho, usted ya la había escuchado mencionar así, de esa forma tan desglosadita como ellos lo presentan. No, la verdad que no, profe, siendo sincero. ¿Ah? La verdad que no, Lick, no la había escuchado. Ok, ahora sí, ya lo escuchamos. Así tanto desglosado, como le dice Paul y como le dice Warner, es interesante poder aprender y conocer cómo en historia se identifica ese tipo de clasificación. Pero, vamos a repetir, aquí no tiene nada que ver con cuestiones de dignidad humana, sino por una postura, por una tradición que se ha ido cultivando, que se ha ido acrecentando. Ok, perfecto, esa es la idea. Ahora bien, hubo otra teoría muy interesante porque la teoría primera era, todo esto que hablamos ahorita era parte de la teoría funcionalista, ¿ok? Teoría funcionalista. Ahora vamos a la teoría marxista, la segunda, la teoría marxista. Obviamente, cuando hablamos de teoría marxista, se nos tiene que venir obligatoriamente a nuestra mente Marx, ¿ok? Karl Marx. Pues sí, la teoría marxista de las clases sociales, de manera especial, lo que se va a situar es en el tipo de, el lugar que ocupan las clases. ¿Qué lugar ocupa cada persona? Porque una cosa es el lugar que yo creo que ocupo y otra cosa es el lugar que a mí me dan, el lugar que a mí me han situado en la sociedad. Entonces, los marxistas, ¿ok? Los marxistas van a definir las clases sociales, perdón, pero de manera especial dictadas por el teórico revolucionario Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como el famoso Lenin, o Lenin, no tanto Lenin, Lenin. Ok, entonces los marxistas van siguiendo hasta cierta medida un poquito la postura de cómo se dividen las clases sociales según Lenin. Y Lenin dice que las clases sociales son grandes grupos de personas, de hombres, ¿verdad? De mujeres, que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan. ¿Ok? Dentro de todo un sistema de producción social, aquí es donde viene la diferencia, que no habíamos abordado anteriormente, producción social, y cuando hablamos de los marxistas, tiene mucho que ver con esto, con la producción social. ¿Ok? La producción social es lo que se genera a través de un empleo, a través de un trabajo. ¿Ok? Ahora bien, históricamente entonces se ha hablado de un sistema de producción social. Y dentro de ese sistema, también cada persona tiene un lugar, ocupa un lugar específico. Y pues dependerá también de las relaciones que se encuentren o que se den en estos medios de producción social. Ahora bien, entendemos entonces que dependiendo de lo que se haga, ¿verdad? Dependiendo de lo que proporcione, dependiendo del nivel de riqueza que se genere, entonces así también las personas van a tener un lugar en la sociedad. Marx, en el caso de Marx, habla de dos tipos de cosas importantísimos cuando hablamos de las clases sociales. Dice que existe una clase dominante y una clase dominada. Una clase dominante y una clase dominada. Ahora bien, según Marx, dice que la clase se puede dividir en tres partes, digamos, ¿ok? Una, desde cuando hace referencia a la antigua Grecia o a Roma. La otra, cuando se da un paso adelante en la historia con la época feudal. Y la otra, cuando se hace de manera especial el capitalismo, ¿no? En el siglo XVII, el siglo XVIII. El capitalismo del siglo XVIII. Entonces dice que al hacer un estudio de estos tres niveles o de estos tres épocas específicas, Grecia y Roma, feudal, época feudal, y también ya la época del capitalismo, dice que en todas estas tres épocas han existido dominantes y dominados. Pero ¿quiénes fueron los dominantes y los dominados en Grecia o en Roma entre la época feudal y la época del capitalismo? Bueno, él va a decir entonces, Marx, que los dominantes en época de Grecia, de la antigua Grecia o de Roma, eran aquellos que eran propietarios de esclavos. Obviamente, ¿quiénes van a ser los dominados? Los esclavos. En la época feudal, ¿quiénes eran la clase dominante? La clase dominante eran la clase nobleza, de los nobles. Eran la nobleza, los nobles. Los aristócratas, terratenientes, ¿ok? Ellos eran los dominantes. ¿Quiénes eran entonces los dominados? Los campesinos.
los famosos siervos, ¿ok? Entonces son los que estaban al servicio de la nobleza. Y en la época del siglo XVIII, que ya hablamos de la parte del capitalismo, ¿quiénes eran los dominantes? Pues los capitalistas, los burgueses, ¿verdad? Recuerden que los burgueses pidieron a quitarle prácticamente el puesto a los nobles, porque los nobles tenían ya una historia, una tradición, pero los burgueses, ¿verdad? Eran grandes comerciantes que se volvieron muy famosos, tuvieron mucho dinero y prácticamente fueron a desplazar, fueron a quitar a la nobleza, ¿ok? Fueron a quitar a la nobleza. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, en esta época capitalista del siglo XVIII, los nuevos dominantes ya no van a ser la nobleza, ni los terratenientes estos, sino que ahora van a ser los burgueses, los capitalistas, ¿ok? ¿Y quiénes van a ser los dominados? Pues todos los obreros, todo lo que se llama proletariado, ¿ok? Todo el proletariado, todo aquel que debe un salario, entonces todo aquel que es un obrero va a ser ahora considerado como un dominado. Miren que eso es interesante, ¿no? Ahora bien, en este sistema capitalista, cuando ya entramos a la época del siglo XVIII, según Marx como tal, dice que las sociedades se van a dividir en clases. ¿Esas clases cuáles son? ¿Cuáles son las clases que se van a dividir entonces ahora en el sistema capitalista? Pues primero, como ya lo mencionaba, la burguesía. Pero es que no solamente estaba la burguesía, sino que hablamos de la burguesía propietaria y hablamos de la burguesía no propietaria. Miren ustedes qué interesante. Burguesía, porque cuando uno habla de la burguesía dice la gente de, que tiene mucho dinero, que está arriba, dice uno, ¿no? Pero que también existe una clase burguesa propietaria y existe una clase burguesa no propietaria. Bien interesante, ¿no? Entonces, ¿a qué se le denomina la burguesía? Pues son todos aquellos que poseen medios de producción. Son los que se apropian de la riqueza social, los que prácticamente tienen el control del proceso de producción. Esa es la burguesía, ¿ok? Es la clase dominante, la que tiene y controla todo el proceso de producción. Ahora, ¿quién es aquella o a qué se le considera como la pequeña burguesía propietaria? Pues esa pequeña burguesía propietaria son aquellos profesionales que viven de un salario. Todo aquel que es profesional y vive de un salario se le denomina como parte de una pequeña burguesía propietaria. ¿Por qué? Porque ciertamente tiene su grado de independencia, pero depende de un salario. ¿Ok? Ahora, pequeña burguesía no propietaria. ¿Quiénes son estos? Son los propietarios de tierra o de talleres que se han dedicado a algunas labores artesanales y también se han dedicado a algunas labores profesionales. Es decir, aquellos que son profesionales, pero que no son directamente tal vez como asalariados, no son tal vez como aquellas personas que han buscado obtener grandes sumas de dinero. No son en esa línea, ¿ok? Pero sí, se puede decir que hasta cierta medida, pues reciben un salario, ¿no? Reciben un salario, pero no tanto como tal vez la pequeña burguesía propietaria, que estos sí son profesionales en un sentido ¿de qué? De ser de que les ha generado algo, ¿no? Han obtenido algo por su ser profesional. Y a la burguesía no propietaria, entonces son que todos trabajadores, ¿verdad? Pero que no han llegado todavía a ese marketing de poder obtener una grande ganancia, de tener más ganancias, ¿ok? Entonces vamos por nivel, la burguesía propietaria y la burguesía no propietaria. Listo. Cuando hablamos nosotros de esa burguesía, que decíamos que era a veces se entiende por la gente de alta, y recapitulando lo que mencionaba anteriormente, aquella clase alta, que se conoce como, o identifica como la élite, ese concepto de élite, fíjense que viene del francés élire, del francés élire, y significa escoger. La élite es una minoría selecta, es un grupo pequeño, es un grupo pequeño. La clase élite es un grupo muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. No sé, incluso hay una serie que salió en Netflix también, así se llama Élite. No sé si alguno de ustedes la miró, pero es una manera bastante particular donde se mira la diferencia de clases y está bien marcada. En todos los sentidos está bien marcada esa serie, porque se mira clase noble, se mira la clase trabajadora, se mira la clase profesional, se mira la clase de baja, la clase baja alta, también se puede notar. Entonces, ahí sí se puede, ahí se puede identificar, creo, cada uno de estos elementos que hoy hemos estado hablando en este momento.
El concepto de élite entonces fue introducido en la sociología por los italianos Vilfredo Pareto y por Gaetano Mosca. Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto son los que introdujeron prácticamente ese concepto de élite, pero ya en el estudio sociológico, ya en el estudio como tal, ¿no? Y me parece bastante interesante. Ahora, la primera pregunta que yo les hacía era que si se podía ver bien marcado en Honduras, por ejemplo, la diferencia de clases sociales. Bueno, pero es que no solamente el hablar de clases sociales es de hablar de dinero, de un apellido, de una familia, sino que hay más. Hablamos de género y sexo también. Entonces, habrá diferencias, habrá desigualdad social cuando hablamos de género y cuando hablamos de sexo. ¿Será que verdaderamente podemos decir de que hay una diferencia? Yo creo que de primas a primeras podríamos decir que sí, ¿ok? Ahora, el sexo se refiere a las diferencias biológicas. No me refiero a una práctica genital, sino a la parte biológica, a la construcción del ser varón o de ser mujer, ¿ok? Entonces, somos seres diferentes, somos seres distintos. En cuestión biológica, no estoy hablando en cuestión de dignidad, ni de labor o de rol. No, no, no. Me refiero a la parte biológica. Somos constituidos de manera diferente. El género es una cuestión ya más enfocada a la parte social y a lo que es la parte cultural. ¿Ok? Entonces, una cosa es lo biológico y otra cosa es lo social cultural. Ojo con eso para que no vayamos a confundir. Cuando hablamos de sexo, es biológico. Y cuando hablamos de género, es social cultural. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta hasta por cultura general y poder manejarlo. Si hablamos de sexo, nos referimos a la parte biológica, varones, mujeres. Y si nos referimos a la parte de género, es más social cultural. Ahora, la desigualdad de género, aquí es donde viene el problema. Hay desigualdad de género, es decir, una situación de cultura y sociedad. Híjole, aquí se complica. ¿Por qué? Porque hemos visto una gran desigualdad a nivel de género. Hemos visto de que los roles que se tienen no son iguales para todos. Los roles no son iguales para todos. Las mujeres hacen una cosa y los varones hacen otra. Entonces, ¿en qué cosas sí se puede compartir? ¿En qué cosas sí se pueden hacer? ¿Se puede interactuar como varón o como mujer? ¿Y en qué otras cosas se puede hacer una crítica acerca de la desigualdad que hay de género? El género postula entonces que no hay ninguna base de inferioridad. Para el género no debe haber ningún grado de inferioridad, ni desde el punto de vista biológico, ni tampoco social ni cultural. ¿Ok? El rol está subordinado de manera especial a cada uno por lo que va haciendo. ¿Ok? Es decir, según los roles, según lo que yo hago repetidamente, cuando me refiero a yo, me refiero a la parte de género. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya haciendo repetidamente, se va a convertir en mí en un rol. ¿Ok? Es algo que se repite, algo que es repetitivo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un ciudadano no quiere sujetarse a los roles sociales que están establecidos? ¿Qué pasa? Si nosotros decimos, los niños se tienen que vestir de azul, las niñas se tienen que vestir de rosadito, los niños tienen que jugar con carrito, las niñas tienen que jugar con muñecas, los niños tienen que llevarse en la escuela con los niños, no tienen que llevarse con las niñas. Entonces empezamos a hacer un cierto tipo de roles, le marcamos roles o hasta podemos decir que etiquetamos a las personas desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad estamos etiquetando a las personas y la gente va creciendo con eso. Por lo tanto, en la medida que va pasando el tiempo, hay roles que las personas pues se ponen como en ese, no sé, ¿verdad? Conflicto muchas veces. Tiffany, díganos, Tiffany. Liz, disculpe, fíjese que aquí en el sector de San Manuel se fue la luz. Jorge Alvarenga es mi primo, entonces por eso se desconectó porque se fue la energía. Y pues yo ando datos, pero a la hora o los minutos se me va la señal, entonces por si me desconecto. Perfecto, y como todo está siendo grabado, está quedando en evidencia, así que ya sabe, ¿verdad? Ahora, Ok, vamos, gracias. dele a la orden, Tiffany, a la orden. Entonces, hablaba acerca de esto, ¿verdad? Y miren ustedes qué interesante, el rol que nosotros tenemos. ¿Por qué, por qué esa situación de roles viene a marcar tan fuerte la vida de las personas? Y miren ustedes que es bastante interesante porque
no solamente se trata de etiquetar a las personas o de darles una función o un rol, sino que al darles una función o darles un rol, es como decirle esto les es permitido y esto no les es permitido. Por ejemplo, el que vayan a jugar fútbol. No, dice, las niñas no pueden jugar fútbol. Las niñas no pueden jugar fútbol. Ese juego es para los varones. Pero ¿qué pasa cuando una niña empieza a jugar fútbol? ¿Cómo la tratan los demás? ¿De qué la tratan los demás, las demás personas? ¿Qué hablan de esta niña? Por ejemplo, ¿no? Que juega fútbol, va con su calzoneta, va con sus tacos, va con su balón de fútbol y la niña o la cipota ya joven, adolescente, qué sé yo, va a un campo. Y entonces, ¿qué pasa? No sé si alguna de las que están aquí, porque veo que son mujeres las que están aquí, si alguna de ustedes les ha gustado, en este caso, los deportes. Y si han tenido alguna experiencia ustedes o han conocido a alguien, alguna amiga, pero que les ha gustado mucho cierto tipo de deportes. Y al gustar este tipo de deporte, como tal vez algunas personas las han etiquetado o las han visto o cómo han sido tratadas al momento de poder ejercer este tipo de deporte. Puede ser fútbol, puede ser básquetbol, puede ser voleibol y otro sin fin de número de juegos, de deportes que practican. Pero ¿qué es lo que se piensa de esta persona? ¿Qué es lo que se dice de esta persona? O a la inversa, ¿qué se dice de un joven, de un muchacho, verdad? De que tal vez empieza a bailar ballet desde muy niño, empieza a bailar ballet, empieza a bailar música, utilizaron ese tipo de campo de la música, el tipo de la pintura, que se empieza a pensar inmediatamente lo que a uno se le viene a la mente, tantas cosas que se le pueden venir a la mente, pero ¿por qué se da ese tipo de cosas? ¿Por qué ese tipo de pensamiento? Y hay algunas madres de familia y padres de familia que cuando ven a su hijo o a su hija hacer algo que tal vez no es así como, no ha sido una costumbre, ¿no? De que lo hagan todos los niños o todas las niñas y empiezan ellos o ellas a practicarlo y se preocupan los padres de familia. No sé quiénes de los que están aquí son padres de familia, ya tienen sus hijos, tienen sus hijas, ¿verdad? Y ¿qué hacen ustedes como padres de familia al ver que tal vez un niño está jugando con muñecas, está jugando Yaxis, que lo ve como algo normal, lo ve como algo anormal, lo ve como algo para alarmarse, o cuando viene una niña que está jugando, tal vez agarrando una pistola, podemos decir, ¿no? Está jugando maules, está jugando, está agarrando tal vez un trompo, está agarrando una pelota. ¿Qué piensan? No sé, me gustaría escuchar, no sé, me gustaría escuchar la impresión de alguno de ustedes. ¿Qué opinan cuando ustedes ven ese tipo de comportamientos por cuestión de género, de cultura y de la realidad social? Si lo ven como algo normal, ¿se debería de ver como algo normal o sería un motivo de escándalo? No sé, me gustaría escuchar las impresiones así, respetando la opinión y los criterios de cada persona. Así que le escuchamos así abiertamente. ¿Quién quiere darnos su punto de vista? Porque me parece que algo interesante que debemos de tener para aprender nosotros cómo reaccionar frente a estas situaciones. Vamos a ver, alguien que nos quiera compartir un poquito su opinión o su punto de vista. Lick, buenas noches. Fíjese que yo hasta ahorita acabo de entrar y no sé, tenía malo el internet y no sé cómo, no sé de qué tema hablan. Ok, estamos hablando de los géneros. Es decir, el rol que la sociedad impone a las personas desde muy pequeño. Que si es niño, tiene que vestírsele de color azul. Si es niña, de color rosado. Que si a la niña tiene que jugar muñeca y no puede jugar fútbol. Pero ¿qué pasa cuando esta niña o esta adolescente le gusta jugar fútbol y va a la cancha de fútbol a jugar y va con sus tacos, va con su calzoneta, qué sé yo? O cuando un varón viene, entonces de muy pequeño le quiere ayudar a la mamá a lavar la loza, le quiere ayudarle a barrer, le quiere ayudar a trapear y no quiere hacer lo otro, quiere jugarse. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sociedad, recordemos de que hacíamos la diferencia entre sexo y hacíamos la diferencia con género. Sexo es biológico, es la biología, ¿no? Con lo que nosotros nacemos biológicamente hablando. Y género enfocado a la parte social y cultural, ¿ok? Entonces, cuando hablamos nosotros que no se ve igualdad, sino que hay una desigualdad de género. Eso enfocado en la parte cultural y social. Entonces, la pregunta que le hacía, ¿podemos ver nosotros como algo normal? ¿Podemos o preocuparnos
cuando alguno de los niños o niñas o adolescentes está haciendo algo que a simple vista pareciera que no fuera común, porque no ha sido o no ha sido parte de los roles que le competen como niño o como niña? ¿Será motivo de escándalo? ¿Debe de ser motivo de escándalo o tenemos que verlo como algo normal, como algo natural de cualquier ser humano? Esa es la pregunta, para ponerlo en contexto. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes qué opinan? Bueno, Lick, yo pienso, Lick, que esa es cuestión de cada, por ejemplo, en el tiempo de los jóvenes, mejor dicho, a los chavos, los metían al batallón. O sea, si andaban, lo que cuenta mi mamá es que si usted andaba tan tarde en las calles, lo agarraban y se la llevaban al batallón, ¿verdad? Y como los tiempos han cambiado, ahora cada persona les educa. Pues, yo digo que es de cuestión de persona, Lick. No sé si me explico. Es cuestión de la persona como tal, de forma individual. Sí, de forma individual, o sea, de pareja, por decir. Tal vez en discusiones, va, por decir, si yo lo quiero vestir de un color o de otro, tal vez la otra pareja se enoje o cosas así, pero no. Al principio sí, uno tiene que saberlo vestir a personas, bueno, mayormente a los niños, porque no venía a vestirlo de un color muy extravagante. No sé, mi manera de pensar, va, no sé los demás. Ok, gracias, Lester. Gracias, gracias. Esa es la postura a la que yo quiero, pero me gustaría escuchar también a alguien más. Vamos a ver, alguien más que no haya hablado. Bueno, los que ya hablan, porque ahorita hay poquitos aquí. Faltan 4 todavía. A ver, no sé, Yarixa, Ana, Erika o Tiffany. Buenas, no- Buenas buenas noches. noches, Lick. Les saluda Jorge. Ah, hola, Bueno, Jorge. Lick, como decía el compañero, es cuestión de opiniones y aún de mentalidad de cada persona, ¿verdad? Creo que no hay nada escrito como para decirte que un hombre no se pueda poner, bueno, o un niño poner una camisa rosada. Creo que no hay nada que le impida. Creo que es cuestión de opiniones. A veces lo miran mal y de hecho no, creo que no. Solo es cuestión de la mentalidad de cada persona. Como creo que cada persona puede jugar fútbol, no solo porque sea mujer, le impide jugar fútbol. Sí, muy bien, gracias, Lick, Jorge. Solamente. Gracias. Erika. yo opino que es cuestión, yo opino que es cuestión de valores, de educación, de respeto a los demás, porque, por así decirlo, eh, un hombre que cocina o una mujer que juega fútbol no le quita en nada, o que se ponga de un color rosado un hombre o una mujer de un color verde, por así decirlo, no le quita nada. Entonces yo creo que es cuestión de educación, de que aprendamos que con hacer diferentes cosas, eh, o sea, vamos a seguir siendo los mismos. Muy bien. Se les agradece los comentarios muy, muy acertados. Es que la socialización de género nos viene a hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando un ciudadano no se quiere sujetar a los roles sociales? ¿Ok? Y no estamos ni atacando ni defendiendo a nadie, sencillamente viendo un poquito el panorama de una manera objetiva, ¿ok? Una manera objetiva. Pero ese es cuando tal vez, como vuelvo repito, de los roles que se nos han inculcado de manera social, cultural, porque de igual manera, recuerden que una cosa es Honduras y otra cosa es Europa. Aquí la mujer, por ejemplo, en Honduras, tiene que, por lo general, debe manejar, se supone, culturalmente bien recatadita, bien vestidita. Si ya empieza a utilizar un poquito de ropa más estrambótica, es señalada que es una mujer fácil, que es una mujer que gusta exhibirse, que es una mujer que le gusta llamar mucho la atención, hasta criticada por las mismas mujeres. No es no tanto ni criticada por los varones, sino que es más criticada a veces por las mismas mujeres. ¿Y qué sucede? Cuando van a otros países, por ejemplo, en Europa, que la cultura es mucho más liberal, allá van a hacer lo que no hacían tal vez aquí en Honduras. Y no sé si conocen casos de ustedes, que aquí tal vez la persona era
muy formal, de camisa, manga larga, de pantalones o de jeans, pero cuando van allá a otros países europeos, por ejemplo, y suben fotografías a las redes sociales o mandan fotografías a los familiares o a las amistades y uno dice, ¿y este qué le pasó a este? O esta qué le pasó? ¿Qué le sucedió? No parece la misma persona, o sea, se transformó. No sé si llamarle que se transformó o sencillamente está siendo quien debería ser. Porque el hecho de que la persona se vista no significa que se vuelva una persona homosexual o no significa que se vuelva una persona bisexual o una persona que pierda su identidad en sentido de lo que normalmente se le viene a la mente, a la cabeza a las personas, ¿no? Como que esta ya se volvió gay o que esta ya se volvió una mujer de la calle. Fíjense que es lo primero que piensa mucha gente. Dicen, qué barbaridad, ¿cómo se perdió? También le vieron una fotografía, también la muchacha anda un poco estrambótica, podemos decir en cierta medida, y con solo ver la fotografía ya la gente la tiró a la calle. Ya la tiró a la calle. Y dicen que ya se fue a arruinar. Aquí como era, como que se hubiera muerto una persona y como que haya nacido otra, ¿verdad? Y entonces, y cuando hablan con las personas y dicen, yo me siento bien, me siento feliz, me siento contento o contenta de estar aquí, no tengo peligro, aquí la gente le respeta mucho a uno, entonces uno se va dando cuenta cuando conversa con esta gente de que hay muchas cosas que aquí en nuestra cultura latinoamericana, por cuestión cultural, ¿verdad? Historia, qué sé yo, no se da esa libertad para vestir de cierta manera, para actuar de cierta manera, creencias que tiene la persona que considera que tiene una convicción, pero que lastimosamente a veces por situaciones religiosas, por situaciones de familia, se han visto sujetas a un estereotipo, pero cuando salen de este lugar y como saben que no, tal vez no tienen la persona tal vez ahí que le está diciendo, que está remarcando que no pueden hacer esto, que no deben hacer lo otro, y como no hay nadie que les detenga, entonces dice, bueno, a mí me gusta esto, a mí siempre me ha gustado. Y cuando le pregunta a la persona, pero ¿por qué ahora sos así? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron allá? No me han hecho nada, sencillamente soy como soy. Lo que pasa es que allá no me dejaban ser quien era. Y no es porque me haya vuelto una persona mala, me haya vuelto una persona eh, que como dice Rick Martin, no de la vida loca, no, sino que sencillamente la persona se siente bien, se siente feliz. Pero ¿por qué no se sentía feliz aquí? ¿Por qué no se sentía feliz aquí? Entonces, la interrogante que nos deberíamos de hacer todos los seres humanos es, dependiendo del lugar, o no importando el lugar donde se viva, en qué parte del mundo viva, los estereotipos son reales. Se nos han inculcado desde muy pequeños, desde la casa. Okay, se nos han dicho muchas cosas, pero ese tipo de cosas son bien importantes que las pongamos nosotros a pensar. ¿Por qué? Porque se nos pueden dar, se nos pueden repetir en las casas, se nos pueden repetir con algún familiar o con nosotros mismos, nos puede suscitar. Que dicen, pues miren que tomé una fotografía y había un montón de cerveza y aquí quién la miraba o quién lo miraba, muy de casa y nunca salía. Y mírenlo allá con aquel montón ahora luciendo una cerveza en la mano, dice, y entonces se convirtió como un escándalo, ¿no? Se convirtió como un gran escándalo. Y la cuestión es, ¿que por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Por cuestiones culturales. Sencillamente podemos decir por cuestiones, asuntos culturales que se nos ha inculcado a nosotros y que lastimosamente a veces hacemos un gran escándalo de algo que como no es costumbre, o no se ha hecho una costumbre, ¿verdad? Y somos muy tradicionalistas en muchas cosas, unos más que otros todavía, dependiendo de los lugares, ¿verdad? Entonces se vuelve como algo anormal, como una anomalía el ver ese tipo de reacciones. Ah, pero vamos, metamos todavía un poquito más al lío. Y fíjense que le voy a preguntar a Ana, Ana Maya. Yo le quiero hacer una pregunta así bastante interesante a esta Ana. Todos los demás piensen en su respuesta también a esta pregunta. Ana, enciende el micrófono. Ana Amaya. ¿Está por ahí, Ana? ¿O se fue? Anda cenando.
Se me escapó. Ana. Para que encienda el micrófono que lo tiene apagado. No está. Se fue. Bueno, la perdimos, Ana Maya. Vamos entonces vamos a preguntarle a Andrea. Andrea, a ver si no se me perdió Andrea también. A ver, Andrea, para que encienda el micrófono. Disculpe, dice Ana. A ver, Andrea, para que enciendan su micrófono. Se me perdió Andrea también. La perdimos. Está mal el internet, dice Ana Aquí Maya. estoy, dígame. Ok, ya regresó. Muy bien. Disculpe Andrea, que tengo Ajá. vamos a ver, Andrea. Está en todo ahorita. Andrea, la pregunta es, usted como mujer, qué tan fácil le ha sido ser mujer a usted en este mundo? ¿Cómo dice? ¿Qué tan fácil es ser mujer para usted? ¿Qué tan fácil se le ha hecho a usted? Pues para decirle que no es fácil ser mujer, porque uno es madre, es todo, pues, en un hogar y hay muchas responsabilidades, obligaciones y que cumplir. Ahora, ¿por qué la En mi caso, pues, no sé a las personas. Ya entendimos que no es muy fácil. Le echamos de ver. A ver, gracias. Gracias, Andrea. Gracias. A ver, con Yarixa. Yarixa. Tiene que estamos conociendo un poquito la impresión desde el otro lado, porque no es lo mismo yo al otro. Yarixa, Dígame, Liz, repítame la pregunta. ¿qué tan fácil se le ha hecho a usted ser mujer? ¿Qué tan fácil es ser mujer? En el ¿Cómo caso cortaba suyo, la voz? ¿qué tan fácil se le ha hecho a usted ser mujer? ¿Qué tan fácil? Ujú. Em, pues por el momento yo sí ha sido un poco fácil. Siempre hay inconvenientes por ser mujer, pero, pero no es difícil, ha sido fácil, creo. No sé si me voy a entender. Ha sido todo una chulada entonces. Sí, sí, no ha sido difícil para mí. Uno como mujer siempre tiene inconvenientes, va en cuestiones de la vida, va que uno tiene laboral, en lo personal también tiene algunas dificultades, pero no ha sido tan difícil. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a darle vuelta a la moneda. Ahora preguntémosle a Lester. Lester, vamos a escuchar la postura ahora de un varón. Lester, ¿qué tan Dígame, fácil Lick. se le ha hecho a usted ser varón? ¿Qué tan fácil? Pues para mí tan fácil no se ha hecho, la verdad. Mm, No es que sea fácil ni complicado, pero al momento de conseguir, va, porque yo estaba buscando trabajo, no se me ha ¿cómo se le dice? Facilitado. Am, Se me ha dificultado conseguir trabajo, sí. Se me ha un poco complicado, entonces, pero sí, es que no sé cómo explicarlo, la verdad, porque tampoco ser mujer fácil no es para ninguno de los dos. Ujú. Para ninguno de los dos es fácil. Ok. Sí. Muy bien, gracias. Fíjense que hice la pregunta porque casi siempre nos ubicamos, sobre todo en el campo de la mujer, que se le hace bastante difícil, bastante complicado. Pero eso se nos puede olvidar lo difícil que puede ser también para un varón, ser varón. No porque quiera buscar otro tipo de inclinación, vuelvo y repito, psicológico, social, cultural, no, sino por la realidad como tal.
Y lo que él decía es muy cierto. A veces se encuentra mucho más trabajo, por ejemplo, en el caso de una mujer, para cierto tipo de trabajos también, no para todo tipo de trabajo. No para todo tipo de trabajo. Para algún cierto tipo de trabajo tal vez podría haber más oferta, pero para algún otra área, tampoco para la mujer ha sido fácil. Y entonces, claro, entonces vemos de que en ambas situaciones se vuelve complicadísimo, ¿no? Entonces, claro, pero obviamente no podemos obviar la realidad que a la mujer en la sociedad sí se le ha hecho más complicado, sí se le ha hecho más difícil, porque las mujeres se han visto más sometidas por diversas situaciones sobre todo en el campo de salarial. No se les quiere pagar igual, no se les quiere tratar igual, muchas veces hay acoso de diferentes maneras. Entonces, claro, vemos de que la presencia de la mujer está, pero a veces esa presencia no es valorada, sino es más bien minimizada. Y casi siempre se le dan trabajos más como para el aseo de casa, para vendedoras, para atención al cliente, pero no tal vez para ser ejecutiva, no tal vez para ser ejecutiva. Y fíjense que yo rescato ahorita, hay una película que me imagino que más de algunos de ustedes la deben haber visto, que es El Diablo se viste a la moda, creo que así se llama, si no me equivoco. Y una mujer bien, bien, como le digo, como que tiene una gran presencia, ¿no? No sé si alguien miró esa película. Creo que así se llama, El Diablo se viste a la moda. De una mujer empresaria, ¿verdad? Que todos le tienen miedo, todos le tienen miedo, todos le tienen pavor, porque en cuanto más ella llega, tiene que estar todo en orden, no repite dos veces la misma cuestión y quiere que todo sea un éxito, un total éxito. Entonces, a mí me ponía a pensar, yo digo, ¿cómo es, no? De que se está buscando que la mujer se empodere de sí misma. Y al ver esa película se mira una mujer que hasta los hombres le tienen miedo también. Pero, ¿qué pasa? No es algo que suceda muy a menudo, ¿verdad? De que todas las mujeres a nivel social, a nivel de un trabajo, tengan ese tipo de situaciones, de que todos estén ahí, no atenta, que ahí viene, todo tiene que estar perfecto. Pero no, lastimosamente en la vida real no siempre se da eso. No siempre se da eso. La mujer muchas veces es discriminada, perseguida y hasta acosada. Ahora, el problema está que no solamente también la mujer, también hay otro tipo de cosas, hay otro tipo de situaciones que se complican y que vemos una gran desigualdad social, una gran desigualdad social. Por ejemplo, con las razas, con los grupos étnicos. Tenemos que distinguir que no es lo mismo raza con etnia. No es lo mismo una raza que con etnia, ¿ok? Una raza, hablamos de que son distinciones biológicas, ¿verdad? Por genotipos, por los genes, ¿ok? Por la forma de la raza que es así bien identificada por la parte biológica, ¿ok? Es decir, por los genotipos, ¿ok? Y también por los fenotipos, la estatura, el color de piel, el color de los ojos, el tipo de sangre que es también, tiene mucho que ver con su historia, ¿verdad? Con su genética. Entonces, claro, el color de la piel tiene mucho que ver con la raza, ¿verdad? Con la raza como tal. Como les digo, son genotipos, ¿verdad? Que son los genes, y los fenotipos con F, el genotipo con G, que son los genes, y los fenotipos que ya tiene que ver más con otro campo, que ya es, como les digo, el color de la piel, el color de los ojos, la estatura, que si son bajitos, que si son altos, que si son blancos, que si son negros, que si son ojos café, que son ojos oscuros, ojos claritos. Entonces, claro, esos ya son los fenotipos. Entonces, hay cierto tipo de personas que tal vez no toleran a algún tipo de gente de raza particular, ¿ok? No los toleran. Es cuando hablamos de que hay racismo, ¿no? Que no pueden ver a alguien que si es polaco, que si es judío, decir, cuestiones de raza, ¿ok? Cuestiones de raza. A veces se mira ese tipo de desigualdad social muy fuerte, muy marcado, muy marcado. Y ustedes pueden recordar con la época cuando estaban los nazis, pero si era polaco, olvídense, era enemigo de los alemanes, que si era judío, peor todavía, era más enemigo todavía de los alemanes. Entonces, claro, el prototipo tiene que ser una persona alta, blanca, ojos azules, piel clara, entonces, claro, vemos de que son cuestiones de raza. Entonces, no ha sido tampoco muy fácil a nivel de raza, puede identificar, no, que si son chinitos, que si son japoneses, que todos se miran iguales, que por aquí, que por allá, que si el piel color es blanco, que si el piel es color amarillo.
que si es piel de color negra, que si es mestiza. Claro, son características de raza que también podemos identificar ahí desigualdad. Y aparte de eso, ustedes podemos meterle, eso yo se lo agregaría, que si dicen, bueno, este es de Nicaragua, este es de Costa Rica, que este es de El Salvador, que este es hondureño, que este es de Estados Unidos, ¿cómo nosotros con solo escuchar de dónde procede la persona, de dónde es, ya nos hacemos como, no sé, como aquella cercanía o aquel alejamiento? O nos acercamos, o queremos estar cerca, o queremos estar retirados. Con solo el hecho de que ya le digan a uno de qué parte es, de dónde es. Y eso se puede ver una gran desigualdad, ¿ok? Pero no solamente ello. Cuando hablamos de las etnias, en Honduras tenemos varias etnias. Entonces, cuando uno le dicen etnias, muchas veces a mucha gente cree que le están diciendo como que es una persona que no ha estudiado, una persona que no es preparada, una persona que no sé, o sea, lastimosamente, cuando uno habla de etnias, mucha gente piensa en eso, ¿no? Mucha gente piensa en ese tipo de cosas, de que es alguien que no es preparado, alguien que no es educada, una persona que no es educada. Y hasta dónde puede ser cierto esto. Incluso, cómo se mira esa, no sé, esa situación de que dicen es de etnia tal, dice. Entonces, estas personas se visten así porque hacen alusión a su etnia, a su grupo étnico. Entonces, no sé, yo pues me cuestiono, ¿verdad? Y me pongo a dudar de eso, de cómo alguien puede tener la postura de decir quién es la persona, cómo es esa persona, si con solo el hecho de que digan de que es de un grupo étnico, de un grupo étnico. Y eso, pues, la verdad que es bastante complicadito, ¿no? Es bastante complicadito porque no todo el mundo acepta, no todo el mundo acepta de que digan, esta persona se quiere casar, pero con este otro, con esta muchacha, con este muchacho se quiere casar y no lo dejan, no lo permiten, no lo permiten. Entonces, ¿será que es posible que hayan ese tipo se podrán permitir ese tipo de cosas? Permítame que se anda un animalito por aquí. Se me fue. Entonces, aquí nosotros identificamos de que hay un problema bien serio. Entonces, hay un problema bien serio. Se puede directamente identificar que alguien se case o no se case, si alguien se case o no se case con una persona que, mm, que pueda, que pueda tener el derecho de casarse con alguien que sea diferente, solo porque sea de un lugar distinto o porque sea de una procedencia muy diferente. Entonces, claro, eso es bien complicado, bien complicadito, ¿verdad? El poder discernir si ciertamente se puede hacer eso o no se puede hacer eso. Y fíjense que me considero yo de que a veces el problema está en, en el valor, y el valorizar las cosas, no las cosas, es valorizar a las personas. Porque a veces las mismas personas que son de las etnias, a veces como que no se valoran mucho. No toda la gente, obviamente, ¿no? No todas las etnias o todos los grupos indígenas, pero a veces hay personas que cuando dicen que se presenten, si pertenecen a algún grupo étnico, como que les da pena. Les da pena. Fíjense que a mí me sucedió un caso muy particular, algo así, ¿verdad? Donde yo estudiaba anteriormente, había un muchacho, y no sé, me van a decir ustedes qué opinan, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto? Pero nosotros teníamos a un joven, donde nosotros estudiábamos, un compañero, que él era de X, ¿verdad? X etnia, y esta etnia es bastante pobre, bastante difícil, tiene una vida muy dura aquí en Honduras, muy difícil, muy dura. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Este muchacho estaba estudiando, ¿verdad? Estaba estudiando y, eh, bueno, yo tenía la costumbre que yo salía a hacer deporte, salíamos a correr. Siempre salíamos a correr con un grupo de amigos afuera del establecimiento, porque yo estaba en internado. Entonces salíamos a correr casi como una hora, y pues cuando llegamos al portón, pues cuando íbamos llegando al portón nosotros, estaba el compañero este, que es de esta etnia, y entonces estaba con una señora, y nosotros pues, como les digo,
las cosas se dan así, ¿verdad? Inmediatamente, porque se dan. Entonces este chavo estaba platicando con la señora y nosotros pues, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, no, aquí se anda atendiendo a ella, dice. Y nosotros pues decíamos, pues, una familia, familiar de ella. Pero vino él y entonces le dijo uno de los compañeros, ah, ella es tu mamá o es tu pariente, tu es familia tuya. No, ella es ella trabaja en la casa, dice. Ella trabaja en la casa, lo que pasa es que yo necesitaba alguna cosa y me las anda dejando. Y me hizo el favor de venirme a dejar ahorita. Ah, entonces nosotros, hola, mucho gusto, un saludo, un placer, qué bueno que esté por aquí. Tal. Venimos, nosotros nos fuimos a hacer ejercicio y toda la cuestión. ¿Saben cuál fue el rollo? A él le expulsaron. A él le expulsaron del instituto, de la institución. ¿Por qué lo expulsaron? Porque según los estatutos, ¿verdad? Uno no puede denigrar a nadie, ni tampoco puede ver o maltratar, hasta cierto medida dar un cierto tipo de maltrato, ¿verdad? Psicológico. La señora que había ido a dejarle las cosas era la mamá. Y cuando nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya la habían expulsado. Cuando nosotros nos reunieron a todos, ¿verdad? Que teníamos siempre una reunión semanalmente y una evaluación periódica que teníamos. Y entonces en la evaluación ahí nos comunicaron a todos de que él había sido expulsado porque no era posible que una persona que tuviera ese tipo de comportamiento, pero si no respetaba ni valoraba a su propia madre, peor iba a respetar o valorar a otra persona. Porque él inmediatamente no la hizo pasar, ni siquiera hizo que entráramos, que entraran, perdón, que entraran. Nosotros nos fuimos y nosotros creíamos que él la iba a pasar, ¿verdad? Porque incluso en la parte de ya más al fondo hay una pequeña sala de visitas. Están las habitaciones, pero ahí está la sala de visitas. Ni siquiera la llevó a la sala de visitas, sino que ahí la recibió en el portón. Ahí le tomó las cosas que le llevaba, que eran unas ropas y una bolsa, no sé qué más, y ahí mismo la despidió. Y claro, nosotros, pues, como les digo, nos dimos cuenta qué barbaridad, pues, chica, era la mamá y diciendo que era la sirvienta de la casa. Y él se avergonzaba, incluso su lengua materna, ¿verdad? Del grupo de la etnia que pertenece, él nunca hablaba así, nunca utilizaba esa lengua porque él se sentía muy mal. O sea, él se sentía, como les digo, que era de otro mundo ya, que el haberse ido para Tegucigalpa y estar viviendo allí junto con los demás compañeros, él como que no pertenecía ya a esa etnia, como que se le había olvidado esa etnia. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sentirían, verdad? No sé, los familiares. No supe, ninguno de nosotros supimos si la mamá o alguno de ellos se dio cuenta, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Eh, Me imagino que tuvieron que haberle dicho algo para poder fundamentar que él era expulsado de la institución por ese tipo de comportamiento. Pero imagínense, ¿no? Entonces, esas clases sociales se ven también presentes, o esa desigualdad social también se ve presente en los grupos indígenas, pero lo más lamentable es cuando son ellos mismos, cuando algunos de ellos, ¿verdad? Que son propios, eh, imagínense, no sé, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Verdad? Pero a menos yo sí me sentí como que barbaridad, pues, chica, no sé, sentirse mal, porque no nos presentó que era la mamá. Bueno, no sé, yo me quedé asombrado cuando nos informaron eso, de que era la mamá y nosotros creyendo que era la sirvienta, porque él así nos dijo, que ella era la que trabajaba en la casa, que era la sirvienta y que solamente le andaba dejando unas cosas allí, cosas que pasan, cosas que suceden. Entonces, ahora bien, hay otra cosa que es tan fuerte ustedes, tan fuerte, y que nos podíamos preguntar cada uno de nosotros, ¿verdad? No sé, ¿qué nivel nosotros tenemos? ¿Qué nivel? No por chisme, va, sino que qué nivel nosotros tenemos económico, con qué tipo de nivel nos movemos nosotros a nivel económico el día de hoy. ¿Qué tipo de nivel económico tenemos en la sociedad? ¿Por qué se da eso? Porque fíjense que hay un gran problema en Honduras. La mayor parte de la gente en Honduras, según las estadísticas, ¿verdad? Que se han hecho durante varios años, hay mucha pobreza en Honduras. Hay bastante pobreza en Honduras. Pero, ¿por qué hay tanta pobreza en Honduras?
es una pregunta que parecerá capciosa, ¿ok? Hasta, no sé, común, ordinaria. ¿Por qué hay tanta pobreza en Honduras? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya tanta pobreza en Honduras? Y al hacer la pregunta, yo quisiera escuchar a alguien de ustedes que me diera una respuesta, pero que no me diera una respuesta a la carrera o una respuesta a la ligera, sino que piensen todos. Aquí hay 7 estudiantes, ¿ok? Aquí hay 7 estudiantes. Pero me gustaría escuchar la impresión de ustedes. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya tanta pobreza en Honduras? Pero analicen la pregunta. No la contesten a la ligera. Piensen, ¿de quién es la culpa de que haya tanta pobreza en Honduras? Piensen, analicemos. Pensemos. Desde el campo de nuestra sociología, que es nuestro estudio en este momento, hay pobreza en Honduras, sí. Eso es inevitable. Pero la gran interrogante es, ¿de quién es la culpa? ¿Quiénes son los culpables de que haya tanta pobreza en Honduras? A ver, ¿a quién le gustaría contestar? Escuchamos la postura, recuerden, aquí son posturas las que tenemos nada más y son respetables cada una de las posturas que tengamos cada uno. A ver, ¿a quién le gustaría contestar? ¿De quién creen usted? ¿O quiénes creen ustedes que son los culpables de que Honduras esté en esta pobreza que estamos? A ver, alguien que me gustaría que compartiera un poquito su opinión, por favor. ¿Quiénes son los culpables de que haya pobreza en Honduras? A ver, bueno, pero alguien que hable, pues. No vamos a estar aquí en silencio todo el tiempo. A ver. Ujú. A ver. ¿De quién creen quiénes creen que son los culpables de que haya tanta pobreza en Honduras? Como que están acostumbrados a que les mencione los nombres. A ver, tienen que tomar iniciativa ustedes. Ya son universitarios, vamos. Ok, Lick, bueno, yo diría que en parte es culpa del gobierno. Ujú. Lick, yo digo que de nosotros mismos, porque nosotros elegimos quiénes nos van a gobernar, qué tipo de personas. Ok, muchas gracias, Erika. Vamos, eso me gusta, iniciativas de universitarios, porque aquí no se consigue de escuela ni de colegio. No estén esperando que lo esté rogando. Buenas noches, Lick. Erika. Yo digo que es culpa de los gobernantes, pero también de uno mismo. También nosotros somos lo que nosotros queremos ser. Entonces, por ahí comienza, pues, por ahí comienza todo, creo. Comienza desde nosotros mismos a tomar decisiones y creo que por ahí empieza. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, son válidas las opiniones. Y para eso estamos aquí, pues, para aprender. Y para eso también hemos estado aquí para dar nuestros aportes, ¿verdad? Y traten de hablar ustedes, no esperen de que esté mencionando nombres. Ya estamos en la universidad, no estamos en escuela ni colegio para estarles diciendo, ¿alguien quiere, por favor? No, vamos. Demuestran que están en la universidad. Ahora, bien, esto es hacer academia, pensar y analizar y pensar mucho más allá. Fíjense que lo más rápido, lo más pronto que se nos viene a la mente es echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Así de sencillo. Desigualdad social porque hay una teoría de la pobreza. Dos explicaciones. Una, aquellos que consideran que los pobres son responsables de su propia pobreza. Los pobres porque así quieren vivir pobres. Y la segunda, porque aquellos que ven la pobreza como un problema que está asociado a la estructura de las sociedades, que es el sistema el que está provocando que haya pobreza. Entonces la cuestión es que tanto los funcionalistas consideran que la pobreza en las sociedades industrializadas hay suficientes oportunidades para que cualquier persona sea capaz y porque tiene talento para salir de la pobreza. Los estructuralistas dicen que la pobreza se deriva de las diferencias de clases sociales. O sea, por las clases sociales son las que han provocado que haya pobreza.
¿Por qué? Porque hay ricos y hay pobres. Hay quienes tienen y quienes no tienen. Y que las estructuras son las que se han encargado de que la pobreza se vea así o se viva una pobreza tan grande en cada país. La falta de ambición y el afán de superación es lo que causa la pobreza. Es decir, cuando no hay motivación, cuando no hay un afán por sacar adelante las cosas, por salir adelante. Yo pregunto, y en esto sí me voy a ir, creo que así, aquí sí me gustaría escucharle la voz a todos. Me gustaría escuchar la voz a todos con esta pregunta. Y que la piensen bien. Analícenlo. ¿Para qué está estudiando en la universidad usted? Pero en serio. ¿Para qué está estudiando usted en la universidad? Pero así, a secas, a secas. ¿Para qué? Buenas noches, Lick. Para aprendizaje y pues, eh, para superarme a un más Pero puesto de trabajo igual. pero para superarse y para estudiar más, no necesariamente tiene que estar en la universidad. No, yo sé que no, pero igual, como le digo, pues, ahora pues, creo que en este país, creo que no reconocen a nadie. Bueno, aún hay personas que tal vez son graduadas de la universidad y pues no tienen un buen puesto de trabajo. Y pues si está graduado solo de bachillerato, lo miran aún de menos. Entonces, pues, no es como por obligación, sino que aún por conocimiento y aprendizaje, porque sabemos que hay personas que saben más aún que nosotros y pues tienen la sabiduría para expresar. Ok, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. A ver, Sí, diga, Erika. como dijo el compañero, sí, para superarnos nosotros mismos, pero yo digo que también para ser más humano, eh, más sensible al dolor ajeno. Ujú. Pero para ser más sencillo, no necesariamente tiene que estar en la universidad. Ujú. ¿Y los demás? ¿Para qué están estudiando ustedes en la universidad? ¿Para qué? Vamos a ver, quiero escuchar los criterios. Vamos a ver los criterios que tienen ustedes por los cuales decidieron matricularse en la universidad. Aquí los voy a escuchar a toditos. Los criterios. Vamos a ver los criterios que tiene cada quien, por qué y para qué está estudiando usted en la universidad. Ya escuché a Jorge y a Erika, me faltan los demás. Me falta Yarixa, Ana, Lester y Tiffany y Andrea. Y si tiene problemas ahí con el micrófono, escríbalo ahí en el chat, que yo con mucho gusto lo leo. Ok, bueno, Lick, yo pienso que, así como dijo el compañero, que más que todo, porque en este país uno no puede sobresalir sin tener un título de colegio. Pienso que es cierto, hay personas que llegan a tener suficiente o llegan a ser más que otros sin tener que ser estudiados, pero esa es cuestión de suerte, pienso yo. Así que a otras personas les toca estudiar y tan siquiera tener un título universitario o ser graduado de cierta cosa para tener algo tan siquiera. Ok. Gracias, Lester. Eh, Ok, me faltan los otros. ¿Por qué está estudiando en la universidad? ¿Por qué? A ver, me falta Yarixa, Ana. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Yarixa. Yo opino que, bueno, desde mi punto de vista, yo entré a la universidad para tener más conocimientos, para poner en práctica eh, lo que dejé de estudiar en el colegio, para alimentar otra vuelta el conocimiento, pues ponerlo en práctica, para tener más oportunidades en la sociedad, para estar más preparada con la sociedad y para defenderme pues en la sociedad, pues no sé, para poder convivir pues con la sociedad, tener el nivel pues
no sé, de personas más de de alto nivel o de cierto trabajo o de varios conocimientos, no sé. Ok, muchas gracias, Yarixa. Nos dice Ana, personalmente es para poder superarme como ser humano y como profesional y para contribuir y prestar mis servicios al país. Me suena estilo militar. Qué bonito. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Es que miren ustedes, es interesante hacerse la pregunta. ¿Por qué estudié en la universidad? ¿Y saben por qué es importante? Porque todos nos debemos de preguntar eso. ¿Por qué estudié, por qué estoy en la universidad? Es que hay pobreza, eso nadie lo puede negar, hay pobreza, pero quiero seguir siendo pobre. Y no es porque estés en una cuestión de que, ay, los pobrecitos, hay que queden abajo, uy, ni quiero Dios, ¿verdad? No me junto con la chusma, no. No, sino de la pobreza que genera pobreza, pero yo quiero vivir en pobreza, quiero que mi familia viva en pobreza. Entonces, si yo no quiero vivir en pobreza, si yo quiero mejorar mi situación de vida, mi estilo de vida, si yo quiero mejorarlo, entonces aquí nos dicen una cosa muy interesante los estructuralistas. Nos vienen a recordar que la falta de ambición, y no una ambición negativa, sino una falta de ambición, de ambicionar, de querer algo, el afán de querer superarse, el no tener eso, mejor dicho, el no tener la ambición, el no tener ese afán por querer superarse, es un sinónimo de pobreza, es una causa de las pobrezas. Que los políticos, sí, pero fíjense que muchas veces uno sí se pone a pensar, uno sobrevive en la vida, uno pasa la vida sin ayuda de ningún político, sin ayuda de ningún político. O sea, ¿cómo sin necesidad de que ningún político me ayude? Habrán algunos quienes sí, habrán quienes sí viven de política, pero muchísima gente no. Ahora, obviamente estos tienen mucho que ver porque se supone que estos deben de generar empleos dignos para todos, deben de generar cosas buenas para todos, pero la situación es muy particular. Si hay pobreza y si el estilo de vida que yo tengo, que estoy llevando ahorita en este momento, considero que tengo el potencial para hacerlo mejor, pero hay quienes, no sé si conocen personas, que viven en un mundo donde hay pobreza y ni modo. Soy pobre y ni modo, ni modo. Es que no hay trabajos en Honduras. ¿Será cierto eso? Que no hay trabajos en Honduras. ¿Será que, será que verdaderamente no hay trabajos en Honduras? Porque yo me cuestiono, ¿no? Yo no personalmente me cuestiono. Cuando paso aquí, yo soy de Danlí, la sede de Danlí. Y yo a veces paso por el centro y veo un montón de rótulos por todos lados que dice se necesita empleado, se necesita empleada. Miro por Facebook, por ejemplo, que ponen un montón de avisos, se necesita empleado, empleada, se está contratando aquí, contratando por allá, llame al número tal. En las pulperías se necesita personal, se necesita personal de ama de casa, se necesita personas que cuiden niños, se necesitan por aquí. Y esos mensajes ahí están y salen y salen y salen y salen y salen y salen y nunca llegan las personas. Pero en Honduras no hay trabajo y por eso se vive en la pobreza. O sea, es el pensamiento de mucha gente. No digo que sea el nuestro, sino de mucha gente. Estoy viendo hacia afuera a mucha gente en la sociedad que busca trabajo,
como igual que don Ramón, ¿no? En el Chavo del Ocho, rogando no encontrar. Entonces, no sé, yo me cuestiono bastante eso de Lick, la pobreza. Diga, Erika. pero es que a veces también son trabajos que son mal remunerados y que exigen bastante, lo explotan, por así decirlo. Ujú. Ya. Son trabajos mal pagados. Mal pagados. Sí, bueno, es mi pensar, ¿verdad? Ujú. Podría ser, podría ser, podría ser, podría analizarse. Como le digo, la situación es analizarla. Porque puedo comenzar con un trabajo, aunque no gane mucho. Y mientras tanto voy conociendo más personas. Pero no me puedo quedar muriéndome del hambre. Ni puedo quedarme con tantas deudas. Por algo se tiene que comenzar. Hay personas que se han dedicado ahora al emprendimiento, ¿no? Y eso es una fuente de empleo. Y considero de que es importantísimo que se pudiera hacer otro tipo de ambiente también para ayudar y fomentar ese tipo de microempresas o de empresas. Jorge. Buenas noches, Lick. Sabe que creo que está pasando con nosotros los hondureños. Aparte de eso que usted dijo, que no hay empleo, pues creo que las empresas no están brindando así empleos, como decirlo así, a lo loco a cualquier persona, porque hay casos de que, vaya, les ofrecen 4 meses de temporales, vaya, ya después de esos 4 meses los pueden hacer permanentes. Los primeros 4 meses dan todo, pero cuando ya se ganan la permanencia, se acomodan y pues que creo que la empresa no le conviene de que usted pues solo los primeros 4 meses le rinde y ya después no. Entonces, por eso ahora solo la gente pide recomendado, o etcétera, no sé. Y es lo que pasa, Ujú. solamente listo. Postura. Muy bien, gracias. Es otra postura también, la postura de los empresarios. Es decir, recuerden que nadie va a buscar un empleado sin que le genere algo, ¿verdad? Erixa. Lick, en mi opinión, yo creo que siempre he pensado, ¿va? De que salir desde el colegio, la primera ilusión de uno es conseguir su trabajito y siempre he pensado y he aconsejado también de que uno, como dice usted, uno conoce personas, lo van recomendando, uno se tiene que tener la visión pues de seguir adelante. Yo, y también he conocido casos de que hay una buena oportunidad de trabajo, pero tal vez la persona no lo sabe aprovechar, incluso hay un buen sueldo y tampoco no lo aprovechan, pues entonces hay varias situaciones. Así es. Hay varias situaciones que uno debe de analizar y debemos de pensar y analizar muy bien porque miren, las carreras que ustedes están sacando, por ejemplo, son de variedad de carreras y van a encontrarse con todo tipo de gente. La cuestión es, cuando ustedes ya estén trabajando, es posible que vayan a tener a cargo de ustedes personas, empleados, y ustedes tienen que tratar de identificar qué tipo de empleados son los que ustedes van a contratar y qué tipo de empleados son los que ya están contratados también, que ya están contratados también. Entonces, son situaciones que a uno lo deben de cuestionar ya desde ahora, porque miren, cuando uno ya lo dejen, jefe de departamento tal, yo debo de pensar ya desde hoy, si yo fuese jefe de departamento, si yo fuese parte de recursos humanos, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Cómo contrataría yo? ¿A qué tipo de personas contrataría? ¿A qué tipo de gente yo estaría dispuesta a contratar, a darle una oportunidad? Porque el Estado, sí, perfecto. Todos los que están ya dentro de un Estado que gobiernan tienen un poder, eso es lógico que tienen un poder,
Y es un poder que se les ha sido otorgado, un poder que se les ha dado por instituciones políticas, ¿ok? Y en el caso de Max Weber, él define el poder, porque el poder es importantísimo dentro de la parte política, porque el poder puede cambiar muchas cosas, puede generar muchos cambios. Y según Max Weber, el poder dice que es la probabilidad de que un autor, un actor, de que una persona dentro de una relación social esté en condiciones de hacer prevalecer su voluntad frente a la otra. Ese es tener poder. Entonces, claro, tenemos la situación del Estado, ¿no? Perfecto. Que pueden cambiar la situación laboral, que pueden cambiar toda situación de trabajo, que podrían mejorar la situación del ser humano, porque hay poder. El poder es importante, incluso ya Aristóteles ya lo decía, ¿no? El poder es lo que quería hacer que una sociedad tuviera como fin último la felicidad. El poder para Aristóteles era provocar felicidad. El poder en Honduras debería de ser para provocar felicidad al hondureño. Hay otro hombre que también habló acerca del poder, es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, con una variante, ya que dice que el poder va dirigido a una persona en específico, que sería el rey o el príncipe. Y este rey o príncipe debía de tener cierto tipo de cualidades, que fuera audaz, tenaz, que fuera cruel, que fuera despiadado, que fuera traicionero, que fuera valiente, todo con el objetivo de mantener el poder. Es que tener poder, sentirse poderoso, es una condición que el ser humano no quiere perder cuando lo siente. Es como el drogadicto, cuando siente, le genera algo que no lo experimentaba antes con la droga. Entonces, claro, él quiere seguir experimentando lo mismo. Él quiere seguir volviendo a sentir aquella sensación que no quiere que se vaya, no quiere perderlo. El poder es similar. El poder es como una droga. Me hace sentirme tan bien que no quiero perderlo. Ahora, el problema es cuando ese poder que yo tengo, y como dice Aristóteles, si no es en función del bienestar y si no es en función de la felicidad del ciudadano, se convierte entonces en un poder maquiavélico, en un poder donde me intereso yo, no me intereso por los demás. Ahora, el asunto está en que tenemos que ver esa cuestión de ese poder, ¿no? El poder que se adquiere en la vida, el poder que se nos otorga en una empresa, el poder que se nos da hasta dentro de la misma familia, aún hasta dentro de eso mismo. Cuando el poder se ejerce de manera permanente, diferente al poder que se ejerce de manera temporal, ¿cómo se puede manejar entonces un punto de equilibrio? El tema no es solo cómo llegar al poder, sino cómo mantener el poder, pero mantenerlo para qué. ¿Mantenerlo para qué? ¿Cuál es el objetivo? Fíjense que algo interesante, un señor que ustedes me han venido que alguna vez en su vida lo han de haber escuchado, el señor Montesquieu, Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu, más conocido así como el señor Montesquieu, el filósofo francés, ¿verdad? Él hizo algo importantísimo, importantísimo en la historia de la humanidad, en la historia social. Él, el señor Montesquieu, fue el que dividió el poder, porque el poder estaba concentrado en una sola parte, en una sola realidad. Y entonces Montesquieu hizo la división de los tres famosos poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Quién es el responsable de eso? Montesquieu. Montesquieu. Él fue el que dividió y dijo, no puede estar todo el poder concentrado en una sola realidad, en una sola persona o en un solo grupo. Es necesario dividir el poder en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. A él se le debe, a Montesquieu, la división de los tres famosos poderes. Y Karl Marx, ojo, Karl Marx, como ya le decía anteriormente, él se va a inspirar en la lucha, ¿verdad?, para defender a aquellos que eran considerados como menos, que eran considerados como esclavos. El esclavo el esclavo es el proletariado, que trabaja con bienes de otros, trabaja con bienes de otros. Entonces Marx vuelve también otra vez como a rescatar ese sentido, ¿no? Hay pobreza, pero ¿por qué hay pobreza? Porque
el proletariado no lo deja avanzar, no lo deja crecer. Y sigue siendo pobre. En este caso, el sistema estaba bien marcado. Y ahí no tanto que era que no querían, sino que el sistema como tal no los dejaba. Y Marx va a hacer unas críticas bien fuertes y bien duras. Y Marx va a analizar esas relaciones que hay entre las personas, esa relación de amo y esclavo, porque allí sí se miraba bastante esto. Y claro, aunque quisieran salir de la pobreza, era una situación difícil, pero nosotros no estamos tal vez tan marcados. Vimos un cierto tipo de esclavitud por el capitalismo, podemos decir, porque nos volvemos esclavos de compra y venta, el marketing, ¿no? El marketing. Compramos cosas que ni necesitamos. Esa es otra forma de esclavitud prácticamente, ¿no? Pero esto no es de ahorita, ya con Carlos Marx vemos de que hay ese tipo de esclavos y el amo, ¿no? El esclavo y el amo. En Marx se va a establecer entonces el corpus filosóficus, ¿ok? Es decir, la sociedad de hombres libres e iguales. Cambiar la explotación del hombre por el hombre. Cambiar esa mala retribución económica. Es decir, ser justo, dar a cada quien lo que se merece y dárselo bien hecho, darle bien lo que debe de ser. Entonces, Marx ya desde antes ya decía eso, definía, ¿verdad?, de que tenía que hacer a cada quien lo que se le merecía para que viviera con dignidad. Pero es que el responsable muy fuertemente, sí, todos los ciudadanos. Ahora, si ya nos situamos al campo del Estado, el Estado es el máximo instrumento de poder político. El poder, ahí donde se podrían cambiar muchas cosas. Pero como lo decía una de ustedes, a veces nosotros mismos elegimos equivocado. A veces no elegimos de la mejor forma. Y el poder que debería de ser ejecutivo, legislativo y judicial, se vuelve como trastocado. Entonces, el Estado está formado por un conjunto de instituciones, ¿ok?, que comprenden el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes conforman ese Estado, ¿ok? Conforman ese Estado. Pero, ¿qué sucede? Necesitamos tener bien claro entonces quiénes son los responsables. Si nos vamos a hablar de Estado, pues aquí tenemos que diferenciar. Tres aspectos importantes tenemos que diferenciar. No es lo mismo hablar de nación que hablar de Estado, que hablar de gobierno. Quienes nos gobiernan, quién es el Estado y qué es la nación. No es lo mismo. La nación, ojo, y ojalá que esto se les quede o lo escriban ahí aparte, la nación es diferente al Estado con el gobierno porque la nación es tener un sentido de pertenencia. ¿Ok? La nación, cuando hablamos del concepto nación, sencillamente es compartir cosas en común. Y ese compartir cosas en común es porque nos hace a nosotros tener un sentido de pertenencia. A eso se le llama nación, sentido de pertenencia. Ahora, el Estado es porque se basa en leyes. Tiene que tener un territorio, una población, una persona que gobierne, obviamente, ¿verdad? Y los tres poderes del Estado. El legislativo, el ejecutivo y judicial. Entonces, esto es lo que conforma el Estado, las leyes. Las leyes. Entonces, vimos que una cosa es la nación, por sentido de pertenencia, otra cosa es el Estado, por las leyes, ¿verdad? Lo que conforman los tres poderes del Estado. Y el gobierno como tal, es el poder ejecutivo. Es aquel que se encarga de administrar y dirigir las instituciones del Estado. El gobierno se encarga de administrar y dirigir los bienes del Estado. Eso es el gobierno. Y de manera especial es el poder ejecutivo. Entonces, son tres cosas muy importantes: nación, Estado y gobierno. Nación, sentido de pertenencia, porque se comparten cosas en común. Estado, en base a leyes, porque hay un territorio, hay una población y hay un soberano. Y gobierno es el que se encarga de administrar todos los bienes que hay en el Estado. El gobierno se encarga de administrar todos los bienes que hay en el Estado, se encarga de administrar todas las instituciones. Si se hace correctamente, vamos a tener un sistema democrático, verdadero, auténtico. Democracia, del griego democracia, ¿verdad? Que eso está en dos. Demos, pueblos, y kratos, poder, el poder del pueblo, el poder de los pueblos. Y usted, democracia, democracia, demos, ¿verdad? Pueblos, demos, pueblo. Y cracia, de kratos, de poder, el poder de los pueblos. Entonces, el poder de los pueblos es una verdadera democracia donde se ve incluido todo. Democracia, entonces, vamos a decir que es el régimen político en el cual el poder está en manos del pueblo.
Por eso el pueblo puede quitar y puede poner autoridades. El problema está que muchas veces se cree que cuando la persona tiene poder, parece que nadie le puede quitar el poder. Están equivocados, están equivocados. Porque el que tiene el verdadero poder es el pueblo. Puede poner y puede quitar a la hora que se le dé la gana. Obviamente siempre cuando vayan cosas injustas, ¿no? No solo por puro gusto. Entonces los principios democráticos implican que las decisiones que deben ser tomadas por todos los miembros de un colectivo y deben de ser tomadas por todos. Y cada uno debe de gozar entonces que del mismo derecho de nadie estar aislado. De nadie debe de estar por fuera. ¿Ok? Debe ser considerado. Ahora bien, los modelos de democracia que deberíamos de buscar nosotros, una democracia que fuera directa o participativa. ¿Ok? Donde todos los ciudadanos debemos de participar. Una democracia que sea liberal, que sea representativa y que sea indirecta. Es decir, que los ciudadanos eligen a los funcionarios. Los funcionarios eligen. Entonces se argumenta que el mejor sistema, ¿verdad? Es el representativo, ya que van a ejercer un poder o un control popular. Y miren ustedes qué interesante, ¿no? Porque aquí es donde nosotros identificamos entonces de que para eso tenemos que hacer buenas elecciones, muy buenas elecciones, ¿verdad? Y eso pues nos va a quedar como tarea para cada uno de nosotros, ¿no? Saber elegir para que tengamos un estado de ver, un estado coherente, para que el gobierno pueda administrar bien estas instituciones, ¿verdad? Y para que tengamos verdaderamente una nación, una verdadera nación, un sentido de pertenencia. Eso es lo que buscamos. Bien, hasta aquí pues más o menos ya lo que tenía preparado para hoy, ¿verdad? Para compartir con ustedes este momento, esta quinta clase. Ya solamente pues ya estamos entrando a la segunda etapa de las evaluaciones y les voy a compartir en este momento en pantalla lo que tenemos en la jornalización. Para esta semana tenemos un trabajito, ¿ok? Vamos a ver, sí, quinta semana. Hoy vimos clases sociales y sus diferentes teorías. Poder, Estado y democracia. Esos son los temas que vimos. Y como lo están viendo ustedes, estos son lo que nosotros abordamos, ¿ok? Ahora, para tener una actividad en equipos, los mismos equipos de siempre. Elaborar un mapa mental. Ojo, mapa mental, no un mapa conceptual ni tampoco un cuadro sinóptico. No, es un mapa mental. Recuerden que el mapa mental lleva, aparte de letras, de contenido, también lleva ilustración. Y estas ilustraciones están interconectadas también con las ideas. Este trabajo lo pueden hacer en computadora o lo pueden hacer a mano. Lo pueden hacer a mano, pero deben de tomarle la fotografía que se vea claro, que se lea, que se comprendan las letras, ¿verdad? Entonces, pero eso lo dejo a creatividad de ustedes, como lo quieran hacer como equipo. Se tienen que reunir para eso, obviamente, para prepararlo y para organizar bien. Entonces, elaborar un mapa mental, les hago más grande la letra, elaborar un mapa mental, trabajo en equipo, lo mismo ya constituido, subir al campo virtual, se evaluará fidelidad al tema, es decir, fidelidad a lo que hoy he conversado con ustedes. Capacidad de síntesis, es decir, no me van a dar copiar y pegar, no, nada de copiar y pegar, porque en el mapa mental va lo más importante, más relevante, junto con las ilustraciones para poder iluminar el texto. Creatividad y que sea la técnica establecida, mapa mental. Eso, que no me vayan a inventar a ponerme otra cosa que no sea mapa mental. ¿Ok? Va a costar 10 puntos. Fecha de entrega el 9 de noviembre de 2022, la otra semana. Solo el coordinador de cada equipo debe subir el archivo. Lo puede hacer en Word o PDF. Ok, usted le toma la fotografía, lo sube en PDF o lo sube en Word. O si puede subir la mera fotografía, pues no sé qué tan pesada será, pero también perfectamente lo puede hacer. Pero no olviden de colocarle los datos de ustedes, los datos de sus nombres completos, nombres, apellidos completos, porque hay nombres que se parecen, nombre y apellido completo y su número de cuenta, por favor. Así que por eso dice que el trabajo exige portada con todos los datos respectivos, ¿ok? Todos los datos respectivos de la portada. Y ahí entonces la portada completa y el trabajo, ¿verdad? Como les digo, lo pueden hacer en Word
suben un solo archivo de Word o lo guardan como un PDF. Lo pegan en Word y lo pegan y lo suben a PDF, ¿ok? Y lo pueden ustedes subir perfectamente, ¿ok? A ver, preguntas de algo. ¿Cuál es el número de cuenta? ¿El número de cuenta de qué, Tiffany? No sé si era para alguien específico la pregunta. Ok, entonces, vuelvo y repito. Mapa mental. Voy a exigir, sí, el mapa mental, no otra técnica. Es un mapa mental. Capacidad de síntesis con sus propias palabras. Creatividad, vamos a ver cómo lo ilustran, cómo lo manejan ustedes, cómo lo hacen, de manera de que se pueda comprender que al ver el mapa tenga un sentido coherente, que este conduzca al otro, que conduzca al otro, que conduzca al otro, que este se va a desmembrar de aquí, pero conduce al otro, es decir, que tiene un sentido lógico. Un mapa no solamente es pegar y poner, no, debe tener un sentido, debe tener una, una orientación, dónde comienza, dónde termina, y ustedes, vuelvo y repito, solo tienen que preparar, tienen que reunirse para eso, para armar algo bien hecho, un trabajo bien armado, bien armadito. Eso vale 10 puntos que equivaldría a 30%, ahora si fuese sobre 100, pero vale 10 puntos oro, 10 puntos oro, para que lo tengan muy en consideración. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca del trabajo, por favor, hagan ahorita, que se las puedo responder con mucho gusto. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? No sé si me di a entender. Hablo de los nombres completos sin números, no sé. Ok, entonces cada integrante debe de escribirle a su coordinador, bueno, de igual manera se van a reunir. Entonces ahí ustedes colocan su nombre completo y mi número de cuenta. Todos los trabajos en la universidad, en todas las universidades, uno siempre debe de colocar su nombre completo y su número de cuenta. Uno no escribe su primer nombre y su primer apellido. Uno en la universidad debe de acostumbrarse a ser profesional. Y el ser profesional implica sus nombres, 2 nombres si los tiene y sus 2 apellidos si los tiene y su número de cuenta. Ese número de cuenta jamás puede quedar desapercibido porque a usted se le reconoce en la universidad por su número de cuenta. Así que todo estudiante universitario siempre debe escribir sus nombres completos y sus apellidos y junto a esos, a nombre y apellido, número de cuenta. Siempre deben de llevar. Siempre, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Pregunten ahorita que tienen tiempo y ahorita que estamos, porque después es bastante complicado a veces encontrarnos o poder dar respuesta por muchos trabajos que tenemos que hacer durante la jornada o porque no tenemos el tiempo, porque por los trabajos sobre todo. Estamos claros, estamos claros, consideran de que está bastante clarito lo que se pide, lo que se va a revisar. Bueno, el silencio lo dice todo. Ahí van a estar después, no van a andar a la carrera después preguntando. Listos. Bueno, si no hay preguntas, si no hay duda, entonces estaríamos culminando entonces esta clase, esperando la próxima, la sexta, que ya vamos entrando, entonces estaríamos entrando a la mitad de la segunda parte del segundo parcial. Así que pilas, ¿verdad? Pilas con los trabajos que estamos haciendo. De igual forma, ustedes tienen la jornalización, que ahí están todos los trabajos, todos, por si quieren ir adelantando muchos más todavía. ¿Ok? Bueno, si no hay más nada, pues yo me despido, les deseo una buena noche, les deseo una buena semana y que la pasen muy bonito, ¿verdad? Así que excelente, un gusto haber estado con ustedes. Y de buena manera voy a subir esta clase, la subo también al campus virtual para que la quiera recibir, volver a ver, no hay ningún problema. Lick, solo una pregunta, ¿dónde podemos encontrar el número de cuenta? ¿Mande? El número de cuenta, ¿dónde lo encontramos? En el perfil de... Usted no sabe el número de cuenta suyo. No lo sabe. Siendo sincero, Pregunta. no, pero ¿cuál? O sea, ¿cuál número de cuenta?
No les creo. Les voy a compartir ahorita, dígame, eso es inaudito que un estudiante universitario no se sepa su número de cuenta de memoria. No tiene que saberse el número de cuenta de memoria. Voy a abrirle la aplicación otra vez, no la aplicación, el registro, porque eso está en la página de registro, registro de la Politécnica, registro UPH. Voy a volver a abrirlo para compartírselos ahorita otra vez. Hoy ustedes tienen que saberse su número de cuenta, son universitarios. ¿Qué les pasa? A ver, sociología, asistencia, estado global. Ok, se lo voy a compartir ahorita aquí en el campo virtual. En el campo virtual, aquí en Zoom. Ahí pueden verse ustedes. Esto que mira aquí que dice, por ejemplo, el de la Lima, dice Erika Yadira, dice 0322010025. Este es su número de cuenta. Ese es su Así número es, de Liz. Igual el de Jorge, 0322040013. Ese es su número de cuenta. Lester, 03210-2007. Igual de Tiffany, 0322-4011. 0322-04011. El de Helen, Ah, no, nunca nos habían hablado de eso. 03011. Mande, Tiffany. A nosotros nunca nos hablaron de eso. Nos dieron un curso de inducción a la vida universitaria. Sí, nada de números de cuentas ni nada por el estilo. Por eso le estábamos preguntando. Bueno, a mí sí, Liz, yo en la clase de inducción me explicaron sobre eso. Sí, es porque es que eso en inducción es donde le dicen todo eso. Miren, todo universitario, de la universidad que sea, de la universidad que yo todavía me acuerdo mi número de cuenta en la autónoma. A nosotros, olvídense, nosotros sí no es con nombre de cuenta, cero. Y en la Politécnica es universidad también. Y deben de saberse, todo estudiante debe de saberse su número de cuenta, jóvenes. Todo estudiante universitario. Pregúntenle al de la pedagógica, al de la Entidad, Liz. UTH, al de cualquier universidad que sea. Mande, Erika. Le digo como el número de identidad. Como el número de Así es identidad que se lo no. tiene que aprender, como el número de teléfono, más bien. Así se lo tiene que aprender de memoria. Óigame, es que cuando usted va, usted va a hacer un registro, va algo, a usted le van a decir, ¿cómo se llama usted? No, usted le van a decir, ¿su número de cuenta, por favor? Y usted no va, híjole, no me lo sé. No, universitario, por favor, tiene que aprenderse su número de cuenta de memoria. Ustedes son de educación superior. A ver, y ahí están, ven, los demás, no sé si los demás ya se fijaron. Yasmín, 042 20 10 36. Andrea, 2014, 03 0003. Ana Luisa, 0722 03 011. Yarixa, 0722 04 024. No sé si lograron escribir su número de cuenta. Si ya lo tienen, si ya se lo sabían, si no, pues miren, qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo, porque muchos vienen comenzando la carrera, creo, o van medio entraditos por ahí, pero tienen que saberse su número de cuenta. Hasta me extraña, pero me siento tan asombrado porque en educación superior, número de cuenta, imperdonable que un estudiante no sepa su número de cuenta. No. Tienen que sabérselo de memoria, aprendérselo. Bien aprendidito. Fíjate que voy a preguntar a los demás de las otras clases también si saben su número de cuenta. Y en portada, su nombre, apellido y número de cuenta a la par. Todas las portadas deben de ir así. Todas deben de ir así. Todas las clases. Número de cuenta, número de nombres, números, ¿cómo es la cosa? Nombres, apellido y número de cuenta. En todas ustedes. No se puede, eso no se puede obviar. No se puede obviar. Eso no.
Y es bueno porque, es bueno que lo hayan dicho porque yo ni por cerca me imaginé que no, yo creo que nunca me imaginé que no sabían algunos. Perdón, alguien me estaba preguntando que si él había pasado lista, no sé quién es en el chat. Lester, sí, ya pasé lista. Sí, digo yo. Lester, Rolando. Ahí está, Así es. perfecto. Ahí está. Alguien me faltaba de que no le pasé lista porque entró después de la hora. Me falta Helen de Danlí. Me falta Yasmín de Danlí. Yo, Ana Amaya. Ana Amaya. Ana Amaya, aquí está, de La Paz. Ahí está. Solo me falta Andrea. No, pero Andrea sí existió. Ella fue que se salió por la cuestión del internet que mandó ahí ese, pero eso estuvo un buen rato también. Solo Yasmín, no tengo ni idea. Y Helen, no tengo ni idea. Ellas no están presentes, ni estuvieron ni dijeron nada. Pero bueno, lo están viendo en vivo, ¿verdad? Que esto está quedando grabado como evidencia también. Listo. ¿Quién más? Ya está. Perfecto. Bueno, mis estimados, vamos a seguir aprendiendo muchas otras cosas. Vienen temas bastante buenos. Solo déjenme ver. Sexta clase. Un tema muy bonito. Muy bonito el tema. Ay, vienen trabajos muy buenos también. Pilas. Plataforma Genially. Vamos a utilizar Genially. Para el que ya lo sepa utilizar, excelente. Para el que no maneja Genially, entonces le voy a subir al campus virtual. Creo que ya está más bien incluso un video tutorial cómo se trabaja con Genially. Excelente. No sé si todos manejan Genially ya. ¿Han trabajado ya con Genially? No, yo nunca. No. No, Yo igual tampoco no. En serio, bueno, excelente. Vamos a trabajar con Genially. Un programa muy bonito que a mí me gusta bastante y que va a estar interesante. Y hay que hacerlo en equipo. Y eso sí, lleva tiempo. Sí, exige tiempo. Así que, pero es muy bonito y no sirve solamente para una clase. Sirve para incluso para trabajos. Para trabajo, un trabajo normal. Para las personas que les gusta ser emprendedores. Genially es una muy buena herramienta, se los aseguro. Y hay una gran variedad. Yo lo voy a compartir, si no lo tengo subido en el campus virtual, en la sección de la sexta clase. Entonces, cualquier cosa me recuerdan, ¿verdad? Pero creo que ya les tengo ahí subido un video tutorial que yo ya he impartido ese taller, yo ya he dado ese taller. Y como ya lo tengo grabado, entonces solamente se lo subo al campo virtual para que ustedes sigan y lo puedan volver a ver las veces que sea necesario de cómo funciona Genially, de qué trabaja, porque se pueden hacer en audio, videos, en presentaciones, en gamificaciones, se pueden hacer tarjetas de invitación también digitales, se pueden hacer también pósters, se pueden hacer banners, se pueden hacer, cantidad de cosas que pueden hacer en Genially. Es un programa buenísimo. Genially es genial. Así que se los aseguro. Así que van a aprender muchísimo y ojalá que lo sepan aprovechar también. Y eso va a depender del tema que vamos a ver la próxima semana, que es un tema bastante interesante, muy bonito también. Así que vamos a ir aprendiendo más, muchas cosas más y espero que estén animados, ¿verdad? Por hacer las cosas siempre con interés, con dedicación y aspirando a cosas grandes. Eso es lo que más me interesa a mí, que aspiren a cosas grandes. Erika, Nick, ¿qué tema es si se puede saber? en la jornalización ahí está. Se lo dejo ahí para que la voy a buscar. Ok, gracias. Ok, Así, ok. pero es bonito. Es un tema muy bonito. Así que es muy bonito. Bueno, estimadísimos, un placer que hayan estado conmigo. Perdón, un placer haber estado con ustedes. Les deseo lo mejor, para que le hayan pasado muy bonito y nos veremos la próxima semana si estamos con vida, primeramente Dios, ¿verdad? Así que, saludos. Buenas noches, Lick. buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches, noches. Nick. Buenas noches.